Buen día, se presentará el análisis del artículo Hidrólisis enzimática de celulosa bacteriana para la producción de nanocristales en la industria del envasado de alimentos. El problema de ingeniería que se pretende resolver es la evaluación del uso de nanocristales de celulosa bacteriana obtenidos por hidrólisis enzimática, cargados en biopolímeros de purulano para su uso como nanopartículas en la generación de recubrimientos destinados a aplicaciones de envasado de alimentos. Las endoglucanasas, hexoglucanasas y beta-glucosidasas se unen en el enlace químico beta-1,4-glicosídico, pero hay variaciones en el microambiente por los sustratos naturales. Poseen en el dominio catalítico un residuo aminoácido a un pH óptimo para la enzima y otro residuo que actúa como donador de protones. Este par de residuos pueden ser dos aspartatos, dos glutamatos o uno de cada uno. Las endoglucanasas hidrolizan enlaces glucosídicos al interior de la celulosa. Hidrolizan al azar, generando oligosacáridos de varias longitudes, en consecuencia nuevos extremos de la cadena. Las hexoglucanasas actúan de manera posesiva, reduciendo o no reduciendo cadenas de polisacáridos de celulosa, liberando glucosa o celobiosa. Las beta-glucosidasas hidrolizan la celodextrina soluble y la celobiosa a glucosa de forma no reductora final. En el proceso de transformación bioquímico se da en dos partes. En la producción de celulosa bacteriana, el microorganismo incrementa su población gracias al consumo de oxígeno. Se producen etapas. La primera etapa inicia con el ingreso del sustrato al microorganismo y su conversión a glucosa 6-fosfato por la enzima glucoquinasa. Posteriormente, esta glucosa 6-fosfato pasa a glucosa 1-fosfato por la acción de la enzima fosfoglucomutasa. Luego, la glucosa 1-fosfato se convierte en uridina difosfato con la ayuda de la UDPG pirofosforilasa y el nucleótido uridina trifosfato. En la segunda etapa, el UDP-glucosa con la ayuda de la enzima celulasa sintasa forman la celulosa. El microorganismo posee una serie de poros alineados diametralmente en la membrana por donde es secretado al medio de cultivo como una subfibrilla. La unión de subfibrillas fuera de la membrana se empaquetan como cintas de celulosa. La hidrólisis enzimática implica la acción secuencial de un grupo de enzimas, conocidas como celulasas. En general, la hidrólisis del enlace glucosídico es catalizada por dos aminoácidos en el sitio catalítico, uno general y otro nucleófilo. Además, se describen dos mecanismos de hidrólisis, llamados de conservación y de inversión. Dependiendo de la posición espacial de estos aminoácidos, se da un mecanismo o se da el otro. Si están dispuestos a una distancia de 5.5 Armstrong, se da el mecanismo de conservación. Si por el contrario esta distancia es de 10 Armstrongs, sucede el mecanismo de inversión. Para el mecanismo de conservación se dan dos etapas. La primera llamada glucosilación y luego la segunda etapa llamada deglucosilación. Por otro lado, el mecanismo de inversión, la hidrólisis es alcanzada en una sola etapa, ya que debido a la mayor distancia entre los residuos, la molécula de agua puede ser acomodada entre la base y el azúcar. El procedimiento experimental inicia con la producción de celulosa bacteriana, la cual se produjo por fermentación estática. Las películas de celulosa se lavaron con agua desionizada y sirvieron en una solución alcalina de hidróxido de sodio. Después de lavarlo, el material se homogeneizó durante 15 minutos y luego se liofilizó durante 24 horas. La hidrólisis enzimática de celulosa bacteriana se realizó usando dos enzimas diferentes, una endo 1.4 beta-glucocanasa de Halotermans thermobífidos y la otra una celulasa de Trichoderma raceyi en forma de polvo. Para la preparación del purulano se utilizó 10% de cada uno con agua a 25 grados durante 30 minutos. Para ver la evolución de la hidrólisis enzimática se controló intervalos de 3 horas en experimentos de turbidez. Las mediciones espectrofométricas se
se realizaron utilizando longitudes de onda entre 380 y 800 nanómetros. Después del análisis turbidimétrico, se produjo un proceso de eliminación de agregados macroscópicos, utilizando papel filtro. Luego se utilizó un microscopio electrónico de transmisión para capturar imágenes de los nanocristales. La información sobre la distribución de los tamaños se obtuvo mediante espectroscopía de correlación de fotones utilizando un analizador de dispersión de luz dinámica. Aquí podemos ver las imágenes de microscopía de fuerza atómica después de la hidrólisis, utilizando celulasa. También tenemos las imágenes de microscopía electrónica de transmisión de nanocristales de celulosa bacteriana después de 145 horas de hidrólisis. El análisis se utilizó varianza unidireccional para verificar las diferencias entre las muestras. Los resultados que se obtuvieron de la experimentación se muestran como una alternativa para hidrolizar celulosa con el uso de enzimas, pero cabe resaltar que el proceso con endo 1.4 beta glucanasa no dio resultados significativos. Fue por ello que se necesitó adicionar celulasa, con lo cual la curva de hidrólisis logró aumentar significativamente, pero al ser corroborado con las imágenes, el grosor de las partículas disminuía, ya que el ataque fue periférico. Sin embargo, el número de nanopartículas fue mayor y se distinguía la forma esférica prevalente. El uso de los nanocristales en el artículo fue novedoso, puesto que va añadido al biopolímero Pululan, que se usa en envasado de alto rendimiento y forma barreras para el oxígeno, lo cual sería beneficioso en muchos campos. El uso de esta nueva metodología permite disminuir los impactos ambientales y las condiciones del proceso, pero resulta ineficiente ya que las enzimas celulasas atacan no selectivamente y se produce un porcentaje pequeño de nanopartículas, alrededor del 1.5%. Si se logra controlar la acción de las enzimas, bajará el costo de los insumos y procedimientos, además de optimizar el tiempo de trabajo, brindaría una alternativa ecológica, puesto que se podría utilizar los desechos de la cosecha de verduras, frutas o plantas para producir envases resistentes que puedan preservar oxígeno en excelentes condiciones o poder ser usadas para construir bloques que sirvan como aislante térmico. Por último tenemos nuestras referencias bibliográficas y la bibliografía adicional. Muchas gracias, hasta luego.